¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Bitácora Antropológica número 23. Yo soy Said Vázquez y hoy tenemos un invitado especial, un invitado que nos llega de alta mar, un invitado que seguramente tendrá mucho que platicarnos sobre lo que hace. Él es Pep y creo que él tiene, como diría Serrat, alma de marinero. ¿Qué le va a hacer? Pues nació en el Mediterráneo. Él es Pep y nos va a platicar qué hace. Pep, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos los que nos están viendo, a la gente que me sigue, un placer y muchas gracias por invitarme, Said. Y sí, tengo alma de marinero, soy del Mediterráneo, eso no puedo evitarlo y además me jacto de ello. ¿Y qué hago yo? Pues bien, yo trabajé en los medios de comunicación mucho tiempo, de hecho desde los 13 años. Empecé a hacer radio, entonces cuando acabé los estudios continué con la radio, con la televisión, estuve en la cadena SER en Radio Barcelona, en Televisión Española. Mi sueño era ser famoso, ganar mucho dinero y llenar mi vanidad. Pero bueno, vas creciendo, te vas dando cuenta de muchas cosas, te das cuenta también que eso no trae felicidad, al menos en mi caso no la trajo. Tuve una crisis de identidad, una depresión, decidí dejarlo todo, me compré una camarita, dejé a mi ex compañera, dejé la casa, dejé la perra, compré la cámara y me fui a Costa Rica. Y estuve viviendo con una comunidad indígena y ahí inicié mi etapa como documentalista. Y eso es lo que hacía hasta hace bien poco, en que finalmente le di un giro a mi canal de YouTube y ahora hago vídeos de viajes, de comida y de momento digo hago, pero no sé si tengo que decir hacía, porque con el tema del COVID ya veremos qué pasa con esto del viajar. Y hasta aquí, porque yo hablo mucho y si no me paras ahí. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en la comunidad? ¿Por qué no nos platicas qué tipo de documentales comenzaste a hacer? Bien. Porque yo sé pues que haces o hacías estos documentales pues de corte, digamos, de derechos humanos, de elementos que tienen que ver, por ahí hay algo sobre Chiapas, ¿no? También tienes una Correcto. visita aquí a las comunidades indígenas de Chiapas, cercanas al ZLN, pero este primer documental que hiciste, ¿de qué trata? ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? ¿Por qué te interesó trabajar con ellos? Digamos, de esta crisis existencial que tuviste de identidad, Ajá. ¿qué fue lo que encontraste que te llenó el trabajar con documentales? Bueno, de hecho ya había hecho alguna cosita en televisión, en reportajes, y Costa Rica, ups, no sé, sí, perdona, y Costa Rica me sedujo, sobre todo por el tema este de las comunidades indígenas, ¿no? Un país tan pequeñito que conserva mucho todo el tema de la naturaleza. De hecho, su economía se basa sobre todo en el turismo, en los parques nacionales, y que tuvieran pues 8 comunidades indígenas, de las cuales realmente solo hay 2 que todavía conservan lengua y cultura, pues a mí me sedujo bastante. Y sobre todo porque a raíz de la crisis existencial buscaba la esencia del ser humano. Dicho de otra manera, que cuanto menos tienes, más, o a menos esta era mi reflexión, cuanto menos tienes, más eres tú. O sea, cuando te vas poniendo capas y capas y capas y capas, te condiciona la sociedad, la cultura, el trabajo, muchas cosas, pues cada vez eres menos tú, o tu esencia cada vez queda más escondida y es más difícil encontrarla. Entonces, mi razonamiento, correcto o no, era que si yo llegaba a una zona bueno, que vivieran como antaño, o al menos una parte, entonces podría encontrar la esencia del ser humano. Y eso a lo mejor a mí me ayudaría. Y así empecé. Luego, obviamente, pues cuando estás allá, todo esto empieza a cambiar, ves que hay una serie de complicaciones, de injusticias, entonces, poquito a poquito, pues te vas involucrando más con la gente con la que convives. Yo estuve viviendo en la reserva indígena 3 meses y al final decidí, pues, obviar toda esa parte personal en el documental, no a nivel personal, y me centré en hacer una radiografía en cómo vive, digo actualmente, pero no, ya hace unos años que hice el documental, en ese momento cómo vivía la comunidad indígena Bibri, tanto en los llanos como en las montañas, que son
son muy diferentes. Hice una radiografía de los dos lugares y son muy diferentes. En el valle, pues las comunidades indígenas no distancian mucho o no varían mucho de lo que sería vivir en una zona básicamente agrícola y pobre, pero que no tendría casi en cuenta la cultura vibri. En cambio, en las montañas sí. En las montañas todavía hay vibres que viven como antes. Una casa en un lugar, la otra a 3 kilómetros, la otra a 6 kilómetros, que de esta manera es sostenible dentro de la selva. De hecho, bueno, tú eres antropólogo, rectifícame si me equivoco, pero tengo entendido que antes precisamente el tema de vivir en un pueblo, de la creación de un pueblo, en estas zonas no existía. O sea, eran casas remotas y que podían reunirse de vez en cuando. Pero, perdón, es que tengo aquí a esta niña pequeña molestando. No está molestando, para nada molesta. A mí, moment, discúlpame un segundito. Adelante. Ariadna, mira sisplau. Como ves, hablo catalán. Sí. Qué bueno. Entonces lo que te estaba diciendo es eso, ¿no? Sí, claro. Joana. Un segundito solo. Sí, claro. Ariadna, Pau. Ay, Said, esto no me lo esperaba. Ah, no te preocupes. Perfecto. Oye, no, atiende a Joana a ver qué quiere. A lo mejor es algo rápido. Sí, bueno, mira, cariño. Ves amb la teta un momentet. Sí, ja ho sé el que has fet. Ariadna, vols venir, sisplau? Sí. Bueno, perdona. Sí, te decía. El tema es que la niña tenía que ir al baño y ahora me está diciendo que ha ido al baño y está contenta por ello y quiere celebrarlo. Quiere celebrar. Sí, sin duda que es más sustentable. Yo me imagino que se dedican a cortar lo que se llama roza y quema, ¿no? Para sembrar. Ajá. Es decir, Exacto, sí, devastan un pedazo de campo, de selva, ajá, siembran. ajá. Eso hace que digamos, a diferencia de lo que se cree, la tierra en ese tipo de climas es muy delgada, tiene poco nutrientes, y entonces, pues, 2, 3, 4 años nada más les da la temporada para sembrar, y tienen que moverse a otro lugar a cortar, quemar y volver a sembrar, ¿no? Ahí está. Y además hay cosas que no aparecen en el documental, pero que me parecieron fascinantes. Una de ellas es que todavía conservan, bueno, pues costumbres, como por ejemplo, si tú vas por la selva montañosa, y quieres acampar, encuentras una casa, tú puedes ir a la casa. Si no hay nadie, si la familia no está porque se han ido a otro lugar o lo que fuere, tú puedes ocupar la casa. Entonces, hay algo para comer, lo puedes comer, pero tú siempre tienes que dejar algo. Entonces, al día siguiente puedes continuar tu ruta y llegar a otra casa. Esto es algo que me impactó y me gustó. Otra de las cosas que también me llamaron la atención es qué hacer cuando tú llegas a una casa que sí que está habitada. Las primeras personas que te vienen bueno, no te vienen a recibir. Si realmente se respeta la cultura, la de antaño, tú debes entrar directamente en la casa, aunque haya gente, ¿eh? Entras en la casa y buscas el lugar que te parezca más austero, el más pobre. Más humilde. Sí, y entonces tú te sientas allí y te esperas allá a que te reciban. Entonces te reciben y todo muy bien. Pero son detalles que bueno, que yo no conocía y me llamaron mucho la atención. La cual cosa quiere decir que todavía allí, reitero, en las montañas, en el valle no. Allí pues todavía se conserva mucho la cultura, bueno, exacto, la cultura. Y sobre todo se conserva estos elementos culturales como el lenguaje, ¿no? Es decir, hablan Sí, ¿qué? Los vibri hablan bribri, Sí. los cabécar es cabécar, y de hecho son las dos lenguas que realmente se conservan. Sé que hay otras comunidades indígenas, pero tengo entendido de que no, de que ya O sea, hablan básicamente... español y vibri. Sí, pero un español en las montañas bastante malo, bastante malo. La cual cosa quiere decir que si tú te metes realmente dentro del corredor biológico, que es difícil, no es fácil. Es una zona, déjame decirte, por ejemplo, que hay muchas serpientes, está la terciopelo, está la matabuey,
y que si te pica una de estas serpientes, olvídate, sobre todo la terciopelo, porque son 3 horas. En 3 horas no tienes tiempo de irte al llano y buscar un puesto de salud. Y llevar un suero antiofídico difícil, porque el suero antiofídico tiene que ir en neverita, y allá hace un calor brutal y te duraría 2 días. Con lo cual, Oye, quiero decir que esto no ha ¿eso que estamos parado. viendo es una casa de ellos? No, este es el Usure. El Usure es, digamos, una casa religiosa. Ah, ok. Aquí está, sí. Y entonces aquí, pues, hablan en esta parte del documental hablan del Usure y de las diferentes capas que hay, tanto en la vida, es decir, en la casa, como debajo de la tierra. Entonces están habitadas por diferentes espíritus, malignos, benignos, Sibú, que es el dios de ellos. Entonces, esta básicamente es una casa De religiosa. reunión religiosa o de Sí, oración, ¿no? sí, sí, pero solo hay una que es esta en Amuvre. No sé si ahora habrán construido alguna otra, pero desgraciadamente pues solo había esa. O sea, se iba perdiendo, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que en el llano se pierde todo. Ok. Bueno, estamos haciendo una especie de antropología poco ortodoxa, porque Ajá. estamos conociendo una cultura a través de otra cultura. Es decir, con los ojos de un Mediterráneo estamos conociendo cuáles son las formas de ver el mundo, las formas de aprender el mundo con H intermedia, es decir, de agarrarlo, de tomarlo, de representar el mundo de un pueblo que está en una transición entre lo moderno y el pasado. Los Bibri que viven en las montañas, que conservan mucho de la tradición, mucho de la cultura, mucho de esta forma de ver el mundo diferente al occidente, y los otros que ya se han aculturizado, que están en este proceso de transición entre Bibri y pues el mundo moderno. Y en ese sentido están perdiendo su forma de ver el mundo. Y lo interesante es que el documental es una forma que tú nos permites ver, ¿no? Pero son con las cosas que a ti te interesan. Eso es lo que yo estoy diciendo, pues haciendo énfasis, ¿no? Eso, tu mirada, que es quizás subjetiva, que es a lo mejor lo que a ti te pareció importante, Correcto. exótico, cotidiano de ellos, lo estamos viendo. ¿Dónde podemos ver tus videos, Pep? Bueno, están en mi canal, que mi canal se llama ByPep, es B de Barcelona, YPEP, ByPep. Aquí veréis mis documentales. Si entráis, lo primero que veréis son los últimos vídeos que he hecho, pero si vais al apartado de vídeos, si vais a los primeros, allá están todos mis documentales. Son ¿Ok? documentales que yo... Dime, dime. No, 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 te escucho. Digo, son documentales que había hecho por mi cuenta, que luego los vendía a televisiones, pero cuando acababa el periodo de exclusividad, pues para que todo el mundo pudiera verlos, yo abrí el canal y los puse en el canal. A raíz de lo que comentabas, de la visión propia, obviamente, ¿no? De mi cultura, llegar a otra cultura, quiero explicarte alguna anécdota. Por ejemplo, cómo estamos contaminados, ¿no? De nuestra propia cultura y cómo, sin darnos cuenta, pues condicionamos la otra o incluso a veces hacemos relacionamientos que pensamos que no, yo no prejuzgo. Madre de Dios, si prejuzgas. Sin darte cuenta con tu visión ya estás prejuzgando. Tengo una anécdota en este sentido. Eh, yo me fui con unos amigos, uno Vibri y otro Cabecar, selva arriba, no aguanté el ritmo y al final tuve que pararme en una zona, en una casita, y ellos continuaron. Y me dejaron 5 días allá metido en la selva, con el único contacto, una casa que había frente. Ellos hablaban muy poco español y casi no había diálogo. Entonces hubo un momento en que tuve que tomar una decisión, porque claro, yo no podía estar 5 días allá metido y sin los amigos no bajaban, yo no podía bajar solo al llano, eran 2 días de camino y obviamente, bueno, servidor, como decíamos, mediterráneo, metido ahí en la selva, que obviamente no sabía, no sabía moverme y necesitaba que alguien me sacara de allá. Entonces bajó una familia, eran un hombre, 2 mujeres y 3 niñas, y ellos iban al llano
para estar una temporada, para trabajar como, bueno, pues para cortar el banano, para trabajar en la tierra, a cambio de arroz, a cambio de café, a cambio de sal, algo de dinero, que arriba no sirve para nada, y entonces se volvían. Entonces, cuando ellos llegaron a esta casa, les pedí por favor si me podían acompañar, bueno, básicamente si yo podía ir con ellos. Y me dijeron que sí. Cuando hicimos este viaje de 2 días a la vuelta, volviendo al llano, cuando ya llegamos a la etapa final, yo recuerdo que quería tener un detalle con ellos, porque me habían sacado de la selva. Y entonces, mi idea, yo tenía como eran 2.000 colones, creo que es la moneda de Costa Rica, entonces mi idea era pues comprarles algo. Era nada, ¿eh? 2.000 colones no era nada, era muy poquito, con eso poquita cosa se podía hacer. Entonces mi idea fue pues comprarles a las niñas unas patatas fritas, unas papas, unas snacks, unas bolsitas, y yo pensé que con eso, pues jolín, las niñas estarían felices, porque aquí, pues tú quieres poner que una niña esté contenta, pues le regalas un helado, una bolsa de papas o cualquier cosa de estas. Y se las compré y sí, las niñas se las comieron, pero no había mucha alegría en ellas. No había aquello el disfrute de... Y entonces el de la posada, el vendedor de la tiendecita, de la pulpería que dicen allá las tiendas, los ultramarinos se llaman pulperías, me dijo, es que te has equivocado. Es que con este dinero no tienes que haber comprado unas papas. Tenías que haber comprado el arroz o tenías que haber comprado los bananos. Y entonces hubieran sido muchísimo más felices que ahora. Y dije, vale, bien. Esto es una lección que me dieron, ¿no? Claro, yo desde bueno, influenciado obviamente por mi cultura, niñas, chucherías, chocolatinas, caramelos, papas, y no, era arroz y bananos, porque veníamos de la selva, habían comido poco y con eso se hubieran nutrido mucho más, sabores que están más acostumbrados y lo hubieran disfrutado mucho más que nuestras bolsitas de patatas. Sí, yo me imagino que, digamos, en nuestra cultura es más hedónico, pues, más de placer, ¿no? Como decías, justo por lo que te habías decidido salir digamos, de ese mundo moderno, porque Exacto. es sumamente lleno de elementos como muy vorágines, ¿no? Es decir, de una satisfacción de un placer muy rápido. Es decir, unas papas, qué Exacto. rico, pum, se acabó. No, Exacto, exacto. hay personas o hay mundos donde, bueno, no mundos, culturas donde es más trascendente, pues, la búsqueda del placer, ¿no? Un placer que dure un poquito más y de elementos más cotidianos, mucho más, pues sí, más trascendentes. Justo ayer, les comento, tuvimos un intento de video con Giuseppe, no pudimos terminarlo, pero pues estábamos platicando también de esta posibilidad que nos permite platicar con Pep, de conocer, digamos, a los pioneros de la antropología, es decir, un viajero que se toma una mochila. Bueno, los pioneros llevaban unos eh, cargadores, ¿no? Que traían sus maletas, pero Pep no, Pep traía ahí su mochila y se fue Sí. a andar y a conocer. Y lo que nos está presentando Pep es cómo hay diferentes formas de ver el mundo, pero terminamos viéndonos en un espejo, Pep, y diciendo, no somos tan diferentes, ¿no? Es decir, yo que vengo de España, yo que vengo de Europa, yo que vengo de un lugar que se llama Barcelona, ¿no? Que sí es España, pero no es tan España, ¿no? Este, digamos, te encuentras con una cultura vibri, te encuentras con los de Costa Rica, con América, con toda esta historia. Yo no sé qué tanto venga arrastrando un trauma de la conquista, digamos, los de Costa Rica, como a lo mejor sí en México, y, y terminas reconociéndote como ay, cabrón, somos seres humanos todos, no importa que yo esté más blanco, que yo sea poco más alto, no importa que yo hable catalán, son como yo, ¿no? Tienen las mismas necesidades que yo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál es tu experiencia de este encuentro, digamos, contigo mismo
pero un poquito más chaparrito y moreno. Es que justamente es lo que estás comentando, es la esencia del ser humano. Al final yo he estado en comunidades indígenas, no solo en Costa Rica, en México, como bien decías, he estado con los celtales, en Colombia, he estado en la zona del Chocó con los Huaunán, con los Emberá. He estado en zonas muy difíciles, muy complicadas en Colombia, zonas donde desgraciadamente la vida cuesta... La vida tiene un valor mucho más alto que 20 euros, pero que desgraciadamente allá por 20 euros te la pueden quitar. Hablo de sicariato, por ejemplo. Entonces, en esos lugares en que la vida es al día, sobre todo, hablo tanto en comunidades indígenas como, por ejemplo, en estas zonas, digamos que, no me gusta decir peligrosas, tal vez complicadas, pues la vida se vive de forma intensa, porque al final se ama intensamente, se busca la comida al día, cuando hay una pelea o desgraciadamente hay un ajuste de cuentas, pues es también muy fuerte, es muy pasional, es muy ser humano. No sé si me llevo a explicar porque no encuentro las palabras exactas para decir esto, pero es la esencia, el amor, el odio, el alimentarse. Uno puede decir, qué básico, ¿no? Estos son animales. No, 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 porque todo esto está contextualizado en tú como persona, qué es lo que sientes, qué razonas, qué piensas, y al final equilibra a todas las personas. Y a mí eso me enseñó que básicamente lo importante es la relación entre personas. Al final todos, digo absolutamente todos, queremos querer, ser querido, estar bien con los nuestros, tener amistades y compartir momentos. Y si quieres, vamos un poquito más allá y obviamente pues tener educación para tener un mejor nivel de vida, pero eso ya vamos a complicarlo. Pero en esencia es eso, querer y ser querido. Y nada más. Y todos tenemos esas mismas necesidades. Luego, pues obviamente, pues por temas culturales, por temas religiosos, por temas económicos, aquí empieza todo a complicarse y el puzzle es mucho más complicado. Pero al llegar a estos lugares, pues me di cuenta de eso, de que no hay ni culturas mejores ni peores, no hay ni hombres ni mujeres mejores y peores, sino que simplemente si buscamos la esencia del ser humano, todos, absolutamente todos, tenemos las mismas necesidades y eso nos equilibra, eso nos iguala. Eso es lo que yo he aprendido viajando a según qué lugares. Sí, tenemos ejemplos como en la antropología, en la teoría antropológica, como Malinowski, en este librito que se llama, bueno, es un librito, pero es una cosa así, Los Argonautas del Pacífico Occidental, que el propio título es muy bonito, pues, ¿no? Los Argonautas, que hacen una serie de viajes para intercambiar pulseras y collares de una forma muy estructurada, que es a través de las manecillas del reloj pasan, por decir, collares y contrario pasan pulseras. ¿Por qué los hacen? Y él se pregunta, ¿por qué hacen esto? Se embarcan en esto, ahora sí que se embarcan en esta aventura tan peligrosa que es atravesar el Pacífico Occidental en unas lanchitas, en unas pangas muy sencillas, y termina reflexionando sobre el prestigio de Ajá. tener una pulsera cula, de tener un collar cula, ¿no? Y después de que ve las joyas de la corona en Inglaterra, dice, pues los ingleses tienen esta corona y les da prestigio, pero los Ajá. troviandeses tienen sus pulseras, sus collares y les da prestigio, ¿no? Sin duda, Entonces son sin como duda. distintos caminos de encontrar el mismo objetivo. Tú nos dices el ser queridos, el amar a alguien, el sentirse apreciado, ¿no? El sentirse reconocido, el sentirse importante, digamos. Formar Y, parte de la comunidad. y hay distintas formas, ¿no? Los Vibri lo hacen de una forma, en Barcelona lo hacen de otra forma, en la Ciudad de México lo hacen de otra forma, en Colombia lo hacen de otra forma, pero todos buscamos eso, ¿no? Sentirnos parte de la comunidad, sentir que Así somos es. y pertenecemos. Para cerrar esta charla y dejarlos bien picados para que después podamos tener otras charlas, Pep, y además que vean tus videos, ¿por qué no nos platicas de tu experiencia en Chiapas, con los Etzales?
Bueno, lo de Chiapas también fue un poco la casualidad. Debo decir que la mayoría de mis trabajos, de mis documentales, nacen de casualidades. Perdón. Aquí en Barcelona hay una ONG que se llama Manos Unidas. Y entonces me llamaron para formar parte del jurado. Ellos hacen un festival de cine de derechos humanos, pero muy curioso porque son clips pequeños de un minuto y medio, y que hacen las escuelas. Entonces, bueno, pues me llamaron y los conocí y me hablaron de Chiapas y de la situación de los celtales y sobre todo de Pepe, que él es un jesuita que vive allá en San Cristóbal de las Casas y en Ocosingo, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, es igual, en una población en los altos de Chiapas. Ay, se me fue el nombre. Bueno, yo tengo memoria Dory, ¿eh? Memoria de pez. Sí, de Dolly. Sí, de Dory. Me hablaron de Pepe y tuve muchísimas ganas de ir a conocerlo. Y entonces fui para allá, pero sobre todo fui para hacer un documental sobre, bueno, pues como había hecho de los Vibri, como había hecho de los Emberá, de cómo están las comunidades indígenas en Chiapas. Porque aquí la información que nos llegó básicamente era pues la revolución que hubo con el ZLN. ¿Lo he dicho bien? El Sí, ZLN, ¿no? ZLN. ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí hubo mucho rebomborio, pero luego ya casi no se escuchó y se sabía que estaban las comunidades indígenas allá. Entonces yo fui un poco pues a hacer un documental sobre lo que yo veía. Básicamente lo que decías al principio, ¿no? Sin ir con una idea muy preestablecida. Entonces, conocí a Pepe, conocí a los jesuitas, y mis primeras sensaciones eran malas. Eran malas en el sentido de que, bueno, pues yo cuando estuve tanto en Colombia como en Costa Rica, pues había cosas que formaban parte de los indígenas y que vi que allá estaban mal vistas en Chiapas, como por ejemplo el alcohol, según qué tipo de rituales, pero sobre todo el tema del alcohol. Entonces, tuve la oportunidad de ir a vivir con una familia indígena, celtal, y allá me di cuenta bueno, de que ya formaba parte de su realidad el tema de la religión católica. Las misiones habían llegado, habían hecho, bajo mi parecer, mucho daño, luego por la ley que se aprobó fueron expulsadas y a los 100 años volvieron a entrar. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues imagino que me hablarás de sincretismo, de cómo la religión católica entra y se introduce en la religión de los indígenas celtales, pero luego al retirarse, pues bueno, eso ya quedó establecido y luego cuando vuelven, pues vuelven otra vez a participar de la vida comunal de estas comunidades, pero desde otra perspectiva, los jesuitas. Ya son ellos los que dicen, nos vamos a adaptar a la realidad de ellos. No sé si me estoy explicando, me estoy Sí, 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 sí. liando un poquito. A ver, Entonces, a ver, sí. déjame ver si es el asunto. Digamos, llega la Iglesia Católica, Ajá. modifica la forma de pensar de los indígenas, ellos se Uh-huh. van, los Sí. jesuitas, Bueno, ¿no? los echan. Sí, Hubo los una ley que echan, se aprobó en México y los echaron. sí, por rebelde, por revoltosos. Y entonces, cuando ellos regresan, los jesuitas, dicen, pues ni modo, nos tenemos que adaptar ahora. Nosotros ya no venimos a imponer una visión del mundo, sino sobre la visión que ya se hizo de ese sincretismo Ajá. religioso que tenían los indígenas, que nosotros, que otros jesuitas les impusieron, Ajá. pues ahora ya es un revoltijo, ¿no? Sí. Ahora a ese revoltijo nosotros nos vamos a tener que adaptar. Exacto. Eso es lo que dijiste Pero, para que veas que sí lo explicaste bien. gracias. Pero además es que me gustó porque yo soy ateo. Pero cuando me fui de allá, de la zona, cuando me fui del convento, porque al final estuve en la misión unos días, yo les dejé escrito en una pizarra, me cuesta creer en un Dios, pero creo firmemente en las palabras, o sea, en los seguidores de sus palabras aquí, no sé, algo así. ¿Qué quiere decir con ello? Que realmente lo que están haciendo ellos es un tema social. O sea, ahora lo que están haciendo es, primero, que esta gente esté bien socialmente y luego ya hablaremos de religión si queréis. Sí. ¿Hasta qué punto?
les enseñan, han hecho gramática de la lengua. Les enseñan a defenderse frente al gobierno mexicano, o sea, los preparan como abogados, les enseñan, pues, por ejemplo, lo que comentabas antes, en la selva la tierra no es fértil, es muy poco fértil. La gente se piensa, pues eso, ¿no? Oh, la selva. No, no, la selva, si te cargas la primera capa, te cargaste la selva. Entonces, a cómo fertilizar, a cómo vivir de los propios recursos y que si luego hay un excedente, pues llegar a vender, pero sobre todo crear propios recursos. Les enseñan a proteger sus territorios. Les enseñan una serie de cosas que a mí me sorprendió, que dije, y me sorprendió gratamente, porque les enseñan a defenderse y a defender su patrimonio y a defender su tierra y a defenderse ante las leyes estatales. Y eso a mí me pareció fascinante. Y entonces, bueno, yo hice el documental básicamente reflejando eso. Era... Fíjate, Pep, que ahí el asunto es mucho más complejo, regularmente las cosas más complejas Sin duda. que lo que podemos apreciar a primera vista. Porque hay una historia muy profunda, digamos, en términos de desigualdad en Chiapas, por distintos grupos, ¿no? Tú estuviste con los Etzales, pero hubiera sido muy distinto que hubiera sido con los Chamulas, por ejemplo. Los Chamulas que sí son muy alcohólicos, muy, que han sido manejados por el PRI, por el sistema político mexicano anterior, ¿no? Junto con los lacandones, para desplazar a todos los demás indígenas que siempre tenían como más rebeldía, que son los Etzales, los Otziles, los Tojolobales, que pertenecían al ejército zapatista. Entonces son como distintos Méxicos, dirían, profundos, pero además de profundidad también hay distintos niveles, porque no es lo mismo estar en San Juan Chamula, ¿no?, que estar con los lacandones, que siempre fueron beneficiados del sistema, que digamos se adaptaron al sistema, dijeron, bueno, pues esto nos quieren aprovechar de nosotros, quieren nuestros votos, pues los va a quitar, ¿no? Entonces obtuvieron ciertos beneficios. Digamos, son indígenas, no pendejos. Sin duda, son personas. ¿No? Entonces, ni más ni menos. Han aprovechado, digamos, grupos como te decía, los chamulas y los lacandones, han aprovechado el propio sistema. Y los que han aprendido hay otro sector que ha aprendido a vivir en rebeldía, en resistencia, como estos que conociste, ¿no? Que por eso dicen, nosotros ya no vamos a beber alcohol, porque gracias al alcohol nos han estado sometiendo por muchísimo tiempo. Eso me explicaban, exacto, sí. Digamos, es una forma de sometimiento, es una forma de que ha tenido el propio sistema como para quitarnos nuestro dinero y tenernos completamente enajenados. Hay muchísimos problemas de alcoholismo y de violencia por el alcohol en esas comunidades. Es un asunto muy complejo porque efectivamente, digamos, los jesuitas han hecho un trabajo, pues sí, efectivamente, como de adaptación y nada de imponer una visión occidental del mundo, ¿no? Pero por eso también ha sido muy criticado el asunto ahí del tipo de catolicismo que opera o sea, yo creo que si los ve el Papa los excomulga, mano, ¿no? Porque nada ortodoxo el catolicismo de estos tiempos. No. Discúlpame que en este caso sí que te llevo un poquito la contraria, porque justamente yo cuando estuve allí fue cuando ya se hablaba de la llegada del Papa, porque no olvidemos que el Papa es jesuita, ¿no? Sí. Entonces, como que había una cierta mirada beneplácita al respecto de lo que se estaba haciendo. Y incluso yo notaba como cierta alegría dentro de la misión. Y a ver, esto ya son sensaciones mías, ¿eh? Pero como que había hasta cierta complicidad y se sabía que se iban a conseguir cosas que hasta ese momento no se habían podido conseguir. Ah, ok. Es que sí, yo estaba pensando en el Papa, pero en este... Ratzinger. No. Uy, no, ese los tenía crucificados. Sí. No, sí. Oye, pues qué interesante.
invitamos a la gente que vea tus videos, que vea también este video y que pues lo comparta y que vea cómo, pues el trabajo que has hecho y digamos, cómo hay diferentes formas de ver el mundo Sí, y que encontramos similitudes nos encontramos gente como tú y yo en las redes, gracias a las redes, y podemos platicar ampliamente de temas tan interesantes como es quién es el hombre, ¿no? sin En duda, sin términos duda. del género humano. Oye, Pep, parte de lo que venías, de lo último que estás haciendo, tiene que ver con la comida, que es uno de los elementos culturales, una de las manifestaciones culturales de los pueblos. Sin duda que una de las cosas que has aprendido, digamos, es qué se come y interpretar por qué se come y todo lo que lleva implícito el asunto de la comida. Es que me quedé pensando que ayer te decía que compartíamos comida porque era cumpleaños de mi hija, ¿no? Ajá. Y es el momento de la comida de reunirse, de, de celebrar, pero también a veces de honrar, como cuando muere alguien y se dice vamos a cafetearlo, ¿no? Si aquí en México se acostumbra que cuando hay un velorio, cuando están velando a alguien, pues te invitan a tomar café, te invitan unos tamales, te invitan a cenar, te invitan un pan y la gente va al velorio a comer, ¿no? Dirían algunos que simbólicamente es una forma como de no comerse al muerto, digamos, ¿no? Como ahí está la comida, coman y platiquemos sobre el muerto, sobre lo bien que era el que se fue, sobre lo bueno que era, pero no vamos a tocarlo a él, pero vamos a cafetearlo, ¿no? Ajá. Este, entonces, la comida es muy importante en términos culturales. ¿Qué te parece si en la próxima cápsula que tenemos platicamos sobre esta experiencia que has tenido al encontrarte con japoneses, con americanos, me refiero a americanos al continente americano, Ujú. este, que es grandísimo. Me decía por ahí una maestra española que tenía que cuando ella vino a México, cuando Ajá. la guerra civil, decían, oye, vives en América, sí, oye, una carta para fulana de tal, pero esa fulana de tal vivía en Argentina. Entonces, dice, es que a lo mejor allá en España piensan que América es chiquito, pues, ¿no? O sea, no ves la división que hay de México a Argentina, ¿no? Me Ah, imagino tú. América es nada más un solo lugar. Bueno, entonces, no es lo mismo ir a comer tamales a Chiapas que comer en Costa Rica, ¿no? Ujú. Yo me imagino que comían raíces, ¿no? Se me fue el nombre de las, no papas, Yuca. tubérculos, yo creo que era Ajá, lo que sí. más se comía, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Bueno, pues ¿cómo cerramos esta charla? ¿Cómo te despides de nuestro público? Y regresamos a la próxima, mi Pep. Pues mira, aprovechando un poco para hacerme promoción. No, no, es broma. No, 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 adelante. Eh, bueno, pues nada, que entréis al canal, que veréis los documentales y que en la próxima charla pues vamos a hablar de comida. También veréis muchísima comida y además ahora lo que voy a hacer, dado la situación del COVID, es viajar a través de la comida. O sea, los próximos vídeos, aparte de los de Japón que estoy acabando de editar, los próximos vídeos van a ser de comidas y comidas y comidas. Viajar a través de la comida. Y nada más, que es ahí que gracias, que nos vemos ahora en la siguiente charla, cuando quieras. Y nada más, que gracias, que me he pasado un rato muy, muy agradable, muy divertido. Ok, gracias, estamos viendo, hasta luego. Chao.